Cruelty Squad es... Circles with my hooks, I slam you fast. I fuck you in half. My dreams go too far. I hate you, I hate you cold. My hate crushes shoulders, but you feel me in the dilemma. My feeling was on the blister, all corruption and rupture. My leg approaches fucker, I feast on you. I fuck you in half. Definir Cruelty Squad con una palabra es un poco complicado. Raro, surrealista, psicodélico, abstracto, distópico, falopa, feo. En su descripción de Steam figura como un simulador de fantasía de poder inmersivo con elementos tácticos de sigilo ambientado en un mundo de basura. Pero para detallar más, Cruelty Squad es un shooter táctico en primera persona ambientado en la dura economía de las liquidaciones corporativas. En la introducción del juego podemos ver a nuestro protagonista, un hombre prácticamente muerto, sin emociones y haciendo absolutamente nada, mirando por su ventana una masacre como si nada, totalmente distópico. De ahí comienza el juego, donde este se une a una compañía para hacer trabajos sucios para ganar algo de dinero. Cuando en el título del video dije que este juego me quemó todas las neuronas, me refería a esto. Este juego destaca por ser feo. Feo pero con ganas. Los controles son raros y si no entendiste nada en el menú, menos vas a entender las configuraciones. Cuando mirás el selector de niveles, ¿qué mierda entendés de acá? Cuando comenzamos el juego podemos ver una similitud con títulos como LSD Dream Emulator en su mundo bizarro, psicodélico y colorido, y a Deus Ex en su gameplay y mecánicas. Quiero avisar que Cruelty Squad es un juego más grande de lo que parece, y tiene lore, pero mi cerebro ya está sufriendo mucho en hacer este video, mucho más lo va a hacer si meto mínimo una hora más en este juego para completarlo al 100%. Pero más allá del típico FPS, recomiendo jugar este juego sin guías, hasta que complete las misiones principales, que tomarán por lo menos 3 horas o más. Después de eso, explorar y completar el juego. Hay demasiados secretos, armas, objetos y cosas que no vas a poder ver en la primera playthrough. Pero no quiero añadir spoilers a este juego, sino hacer un video de mi opinión a lo que es el juego principal, sin ir mucho más a fondo en este. Agradezco al juego por ofrecer una variedad de niveles que no se repitan tanto en diseño y estructura, cada uno tiene diferentes enfoques, rutas y secretos. La música de cada nivel es diferente, y eso es algo de lo que quiero hablar. Ni una canción de este juego es buena. Probablemente acá tengan los mayores dolores de cabeza, y me sorprendería mucho si no tuviese problema en escuchar un loop de alguien cagando, o cosas así. El juego es muy difícil, y lo digo en serio. La dificultad es algo que va cambiando y podemos verlo en los marcos alrededor del personaje. Antes de cada misión puedes equiparte con 2 armas diferentes y prótesis, de esta voy a hablar más tarde. Podemos usar opciones letales y no letales, sigilo o no, pero ya te aviso que en este juego el sigilo no existe prácticamente. Vas a abrir de paso como Rambo para que a los 3 tiros te explote el cerebro, literalmente. Volviendo a hablar del diseño del juego, arriba a la izquierda tenemos este medidor enorme y feo de vida. Abajo esta cara que indica la munición, la cual se nos acaba muy pero muy rápido. ¿Y cómo se recarga? Con el clic derecho y mirando hacia abajo. Este juego es más raro que la mierda. Prótesis. En el juego podemos conseguir dinero de diferentes maneras. Este va a servir para comprar prótesis, las cuales se aplican a cada parte del cuerpo de nuestro personaje y nos dan mejoras, ya sea velocidad, escudos, doble salto, golpes más fuertes e incluso un cordón umbilical que podemos usar como gancho. Así que sí, este juego es un simulador de Spider-Man. Si el juego no te parecía lo suficientemente feo, hay prótesis que te ayudan a hacerlo todavía más espantoso. Pero ¿cómo completamos cada nivel? Ni bien comenzamos podemos ver miras marcadas. Estos van a ser nuestros objetivos. Tenemos que abrirnos paso y encontrar la forma de llegar hasta él y matarlo. En el mismo camino podemos encontrar enemigos, algunos inclusive imposibles de matar, pero también hay NPCs que dan conversaciones bastante raras. Una cosa que me llamó la atención del juego es que en su página Steam el primer tag que figura es capitalismo. Esta es una muy sutil referencia a que el juego mira criptomonedas de fondo mientras lo jugás, porque su pésimo rendimiento no tiene sentido. Hablando en serio,
Este no es un juego político, en su totalidad, pero sí me lleva a hablar de la próxima cosa más importante. Este juego realmente es un simulador de la bolsa de valores escondido como un FPS. Con una mentalidad de tiburón, mediante vamos completando las misiones, los enemigos que matamos suelen soltar sus órganos. Estos los podemos agarrar y vender. Podemos invertir en acciones de compañías y esperar conseguir algo más o peces. Sí, este es un juego de pesca también. Conseguí tu caña y buscar en las aguas más contaminadas del mundo un pez que te va a hacer más rico que un corazón, por algún sentido, si es que este juego tiene algún sentido. Podés intentar buscarle un sentido al juego. Muchos dicen que es una historia filosófica, compleja y simbólica. Jugá al juego y matá todo lo que veas, no le busques mucho sentido. Actualmente este es el primer y único juego de Consumer Soft Products, pero próximamente saldrá Psycho Patrol R, un FPS mecha simulador de policías, seguramente algo similar a lo que es Cruelty Squad. En todo caso, haré un video de ese juego cuando salga. Cruelty Squad es una absurda y grotesca sátira al capitalismo y al consumismo, gameplay y estética Y2K, hecha por un esquizofrénico de drogas, religiones, gore, etc. Más allá de esto, aprecio Cruelty Squad para animarse a ofrecer algo completamente diferente a lo que solemos ver en la industria del videojuego, inclusive si este es feo. Pero al final termina siendo increíble con su estilo propio, y no puedo negar que este juego termina siendo un poco adictivo también. Si no te llama la atención con lo dicho anteriormente, este no debería ser necesario que lo juegues, pero creo que es una muy buena experiencia y oportunidad para jugar algo diferente, abstracto y experimental como lo es este. Este juego es peor que Corvinos Quest, 500 horas de pura diversión.